Hoy día es martes, les preciso. La radio es un animal de costumbre, claro, y si ustedes escuchan aquí a Óscar Landerreche, Ignacio Briones, van a decir, esto era el miércoles. No se preocupen, es martes, 8:33, también cambiaron la hora, así que los tenemos ahora los martes, por una serie de vicisitudes académicas y de trabajo y de viaje. No habíamos podido mantener la periodicidad de estas conversaciones de futuro y ya están acá en el estudio. Ignacio, ¿qué tal? Hola, Quique, que buenas tardes de vuelta aquí con Óscar. Estábamos. Mucha gente preguntaba ahí el programa. Se pelearon, hubo un quiebre. Se juntaron miércoles, uno Óscar, otro yo, otro tú. Sí, hay harta actividad de ustedes en la mañana también. Sí, pues. Todos los seminarios son tempranos. Sí, además que como que estaban programando todos los seminarios los miércoles, entonces se volvió como complicado. Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a lograr cierta estabilidad los martes. Ojo, los martes 8:30, la constante. Hoy día decidimos, en una conversación, hablar de los impuestos, cómo se avizora en el futuro. Yo tenía una duda, ustedes son los expertos, pero el IVA, las contribuciones, ¿de cuándo datan? ¿Cuándo nace esta estructura impositiva en Chile? En Chile no tengo idea, para ser honesto, la fecha exacta. Las contribuciones son un impuesto más viejo que el hilo negro. ¿Ah, sí? De hecho, en la riqueza de las naciones, Adam Smith lo promovía, precisamente porque ya intuía que era un impuesto muy fácil de recaudar, muy difícil de eludir, la casa no te la puede llevar, muy progresivo y muy eficiente, poco distorsionador de las decisiones. Y la tradición liberal económica, siempre el impuesto a las propiedades ha sido un ejemplo de buen impuesto, en el sentido de estas cosas que decía Adam Smith. Por eso tú le decías lean Smith a alguien en Twitter, porque es la gente derecha que está promoviendo el fin de los impuestos. Tomás Casanegra le está diciendo. Claro, el mismo Milton Friedman decía que era contrario a los impuestos, decía que este era al menos malo los impuestos, digamos. Porque tiene una serie de particularidades que lo hacen ser bien eficiente, en el entendido que los impuestos a nadie le gusta pagarlos, si son un desagrado, por algo se llaman impuestos, son obligatorios, una imposición. Pero esa yo creo que es la pregunta de fondo en todo este debate. ¿Es acaso tenemos que tener impuestos o no? Yo creo que la respuesta obvia es que sí. No conozco país que no los tenga. Hay bienes públicos que financiar. El mismo Smith proponía impuestos progresivos, moderados naturalmente, pero progresivos. Y esa es la cuestión de fondo. O sea, yo encuentro que tengamos al final esta discusión me parece positivo, pero sincerémosla. Porque cuando tú dices, por ejemplo, vamos a eliminar las contribuciones, sobre texto que es un beneficio de la clase media, es un argumento bien falaz y bien tramposo, porque efectivamente hay familias de clase media que pagan contribuciones. Claro. Pero las contribuciones están estructuradas de manera súper progresiva, es decir, las familias de clase media que pagan contribuciones pagan muchísimo menos contribuciones que una familia de clase alta que tiene una casa de alto valor. Solo para darte un ejemplo, en Chile el 80% de la recaudación de contribuciones a la vivienda está concentrada en el 10% de hogares o casas o habitaciones, viviendas de mayor valor. Si eso no es progresión, no sé lo que es. Entonces, cuando tú dices, voy a eliminarle las contribuciones a todos, sobre texto de que ese primer tramo de clase media que paga algo, lo voy a beneficiar, en el fondo lo que tú estás diciendo, voy a eliminar la progresividad, no estoy de acuerdo con la progresividad, y en realidad voy a eliminar los impuestos, porque no me gustan los impuestos. Entonces, me parece más sincero ese debate, porque con la misma argumentación, tú podrías eliminar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta también es progresivo, también lo paga parte de la clase media, pero poquito. Tomemos nota que los impuestos a la renta se empiezan a pagar a partir de 800.000 pesos más o menos. Alguien de 1,5 millones de pesos de sueldo bruto paga 2% de impuestos. Y una persona que gana, no sé, 6, 7, 10 millones de pesos paga 20% de impuestos fácilmente. Si es que no más, muchas veces, ¿no? Entonces, con ese mismo argumento de voy a beneficiar a la persona del 1,5 millones, bueno, eliminemos el impuesto a la renta todo. ¿Eso es razonable? A mí me parece que es básicamente decir no queremos tener impuestos, y eso yo creo que es la discusión en la que estamos. Ahora, hay estructuras de impuestos distintas e interesantes que podemos discutir, esa es la invitación a este programa, pero yo no quería pasar de decir eso. Óscar. No, lo que pasa es que las estructuras de impuestos tienen distintos principios que están en tensión, ¿ya? Entonces, uno que estaba envuelto en lo que estaba diciendo Ignacio tiene que ver con lo que los economistas llamamos la elasticidad de los comportamientos económicos. O sea, cuán sensible es una actividad económica a que tú se la encarezcas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, un caso en que es poco sensible, por ejemplo. Entonces, tú le colocas impuesto al cigarro, ¿ya?
y la verdad es que la gente que fuma, digamos, Sigue sigue comprando. Entonces, aunque sea más caro. Claro, es el paradigma de algo poco elástico, ¿correcto? En cambio, hay otras actividades económicas como la inversión, que sea ciertos tipos de consumo, que sí son muy elásticas a los impuestos. Entonces, ¿dónde se enmarca este tema? Para dar un ejemplo, ¿dónde se enmarca el tema de los impuestos, digamos, por decirlo de alguna manera genérica, a la propiedad inmobiliaria, ¿no es cierto? A los impuestos a las propiedades, en que las propiedades es un tipo de capital, es un tipo de patrimonio que es difícil que se mueva, ¿no? Tú lo podés vender, digamos, pero el siguiente perico va a seguir pagando el impuesto. Claro. Entonces, como que no te podías escapar con los capitales a Miami, digamos, no te podías llevar el una terreno. Minga. Claro. No podías hacer una minga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, es un tipo de actividad económica el tener esa propiedad que es poco elástico y por eso es muy eficiente y es muy factible cobrarlo. Entonces, hay un principio que es que tú por eficiencia económica, si tú digamos, le colocas un impuesto a algo que no es elástico, en el fondo estás generando menos distorsiones en la economía. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay un criterio de equidad, ¿no es cierto? O sea, las estructuras de impuestos no solamente son sobre qué es lo eficiente, cuál es la mejor manera de recaudar, sino cómo el sistema tributario ayuda de alguna manera a corregir en algo la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros, efectivamente, el sistema tributario chileno es muy intensivo en el IVA, comparado con otros países de la OCDE, digamos. Y el IVA, como es un impuesto que no se supone que es conceptualmente, pero en la práctica es un impuesto al consumo, ¿no es cierto? Es bastante, como decimos, regresivo. Esto es, hasta la persona más pobre paga IVA sobre buena parte de su ingreso porque lo consume. En cambio, la persona rica, que ahorra la mayor parte de su impuesto, no lo paga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que el IVA es un impuesto fácil de recaudar, en ese sentido, como es automático. Es como bastante, relativamente fácil de recaudar, pero es un impuesto que no contribuye, más bien no contribuye a la equidad. Entonces ahí ya tienes dos como principios que están uno al lado de otro. Y después está el principio digamos, de facilidad de vigilancia o de auditar de parte del Estado. No todos los impuestos son igualmente fáciles de vigilar, ¿te fijas? De cobrar, de perseguir a las personas. El IVA tiene esa gracia también, que es bastante fácil, ¿no? Pero hay otros impuestos que son un poquito más enredados, digamos, ¿ah? Y en la medida en que te vas volviendo más sofisticado en los impuestos, se vuelve más enredado. Sin ir más allá, el tema de los bienes inmobiliarios, ¿no es cierto? Claro, hay ciertas propiedades que tú puedes darte cuenta con bastante facilidad cuánto valen y por lo tanto cuánto tienes que cobrarle porque hay un mercado razonable de ese tipo de propiedades, qué sé yo, en las ciudades, pero de repente uno puede estar hablando de un terreno por allá perdido en Chiloé que en 100 kilómetros a la redonda nunca se ha vendido algo en los últimos 30 años, y entonces tienes que hacer un avalúo fiscal, tienes que como que inventar una manera de valorar ese terreno, y por lo tanto se empieza a enredar la cosa, ¿te fijas? Entonces también está el principio esto de qué cosas son más fáciles de cobrar, son más fáciles de por así decirlo, de auditar, etcétera. Entonces, partiendo de la base que la naturaleza humana está en contra de los impuestos o a favor de pagar menos. Nadie quiere pagar impuestos, por eso se llaman impuestos. Son el pago obligatorio, es una contraprestación directa a cambio, digamos. Para financiar bienes públicos, y esa es la lógica más básica. Y hoy día, como decía Oscar, tiene un elemento también de redistribución, de solidaridad, de financiar las prestaciones sociales. O sea, todo eso cuesta plata, no se financia solo. Y naturalmente uno siempre puede tener un debate de cuál es la carga tributaria de un país, cuál debiera ser, cuál es la estructura tributaria de un país, cuál debiera ser, pero yo creo que nadie está en condiciones de plantear, digamos, que no haya que tener impuestos. Me imagino que eso estará descartado. Si hay gente, pues anda gente con esto de todo impuesto es un robo. Bueno, mi ley, ¿no he escuchado el peluca? Sí, bueno, pero son excesos retóricos, me parece. O sea, de nuevo, uno tiene que apelar a la experiencia, a los países que más admira. Yo no conozco ni uno. A mí naturalmente me gustan los estados que funcionen bien, que sean eficientes, que los impuestos sean eficientes, poco distorsionadores, que uno le saque el máximo provecho, porque al final es plata de las personas y hay que gastarla bien. Otro de los problemas, matiz con Ignacio, es esto de la simpleza, cosa de la cual yo soy altamente partidario, pero hay que constatar una cosa. Si uno mira los sistemas tributarios de los países desarrollados,
son cualquier cosa menos simples. Sí, o ¿verdad? sea, Estados Unidos es un maldito infierno hacer los ¿Sí? impuestos, claro. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando los países se vuelven más sofisticados, cuando los países se vuelven más complejos, que parte del desarrollo no es solamente crecer, sino que te vuelves más complejo, con distintos tipos de empresas, con una sociedad civil compleja, con estos sistemas de donaciones que tú des cuenta, el sistema tributario empieza a dar cuenta de esa complejidad, con todo tipo de excepciones, y claro, eso genera una complejidad que va creciendo. Yo creo que es poco probable, para decirlo de alguna manera, que a medida que nos vayamos desarrollando, nuestro sistema tributario se vaya volviendo más simple. Hay que tratar de que sea lo más simple posible, pero lo más probable es que se vuelva complejo, y como tú dices bien, eso le da mucho empleo a los contadores que educamos en la FEN, así que ese es otro aspecto positivo. Lo que te veía a ti en el Mercurio, la otra De vez, los abogados con un debate de sistema integrado, y leía esta cuestión, yo decía, no entiendo nada. Bueno, es que la gente no sabe lo que es Nada. el tema de integración, pero para que tú veas, ese fue en la reforma digamos, de Bachelet 2, ¿no? No sé, ese fue un tema de estos fetiches que agarró la clase política y lo convirtió en que si tú eras partidario del sistema integrado, eras un neoliberal. Un defensor de los ricos. Como yo. Un defensor de los Por ricos. supuesto. Y si eras partidario de la desintegración, eras un revolucionario de vanguardia, digamos, de la primera línea. Cosa que es completamente absurda, porque todo el mundo sabe, digamos, que uno puede tener un sistema integrado o desintegrado más o menos progresivo. Y la pregunta no es esa, la pregunta es cómo tú evitas la ilusión. Porque el problema, para decirlo en simple, la integración es esto. La integración es la idea de que una empresa paga impuestos primero, Claro. ¿no es cierto? Y después los dueños de la empresa consolidan los impuestos que tienen que pagar de la renta y usan lo que pagó la empresa, de lo que ellos, de la parte de la cual ellos son propietarios, como crédito. Entonces se integra el pago, no está separado, está integrado, ¿correcto? Y eso significa que básicamente el tipo y la progresividad de los impuestos que paga una persona que gana un salario como yo, ¿no es cierto? Básicamente es lo mismo que lo que paga alguien que es dueño de una cierta Claro, cantidad de... en la idea que la persona que gana 100 porque es empresario Sí. tiene que pagar lo mismo que una persona que Exacto. gana 100 porque es trabajador. Esa Claro. es la idea. Claro. Entonces, ¿por qué se desintegró ese principio? Porque en realidad el mecanismo para hacer esa consolidación, esa integración, estaba lleno de forado. Esa es la verdad. Estaba lleno de maneras de eludir, hacían pasar gastos por no sé qué, para allá, para acá, la martingala. Entonces lo que hicimos fue desintegremos, ¿correcto? Ahora, en mi opinión, hay otra manera de evitar que los forados, ¿no? Que es que impuesto interno haga la pega, según yo. Mi opinión, personal opinión, en vez de vender el sofá de Donoto, o sea, mira la respuesta mía es más estatista. ¿Ah? Es como un servicio de impuestos internos como el gringo, que tú te llega impuesto interno a la casa y se te van las rodillas. Es peor que la Yo CIA. estoy de acuerdo con Oscar en eso. Me encanta la doctrina gringa, a diferencia de la que tenemos Dura, nosotros. claro. Donde legislamos impuesto- pensando que toda persona que tiene al frente es un pirata y un delincuente. Los gringos no, dicen voy a suponer que la persona es decente, pero si la pillo, Si te pillo... te saco la Oye, muerte. impuesto A interno la- pa' gringo fue el dentro. que metió peso al Capone, ¿entendido, no? O sea, yo prefiero eso a esta cosa de que enredamos el sistema tributario con todo tipo de cosas, suponiendo que automáticamente se van a corregir estos forados. No, mejor corrijámoslo con impuesto interno. Oye, muchachos, se nos pasó volando, ha sido un gusto.